Bueno, Comencemos. ¿estás grabando ya? Ujú. Ok. Bueno, entonces, primero quiero agradecer a la doctora Frida Piper por hacer, pues presentar esta investigación que ella está ahora realizando. La doctora Frida Piper es doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción en Chile. Y actualmente su trabajo, ella es investigadora residente de ecofisiología de plantas con especial foco en balance de carbón. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Frida para que comience su presentación. Bueno, muchas gracias a Leida y a Lenise por esta oportunidad de compartir los resultados de los efectos de la sequía en los bosques del centro y del sur de Chile, con un especial enfoque en lo que yo estudio, que es el balance de carbono de las plantas, sobre todo las reservas de carbono. Entonces voy a compartir con ustedes mi presentación. Aquí está. Por favor, indíquenme si la pueden ver. Sí, se ve bien. Se ve bien, ok. Entonces, Chile no ha estado exento de un fenómeno global que fue descrito por Craig Allen y colaboradores en el año 2009, con eventos masivos de sequía, de mortalidad de árboles, de mortalidad y de decaimiento de árboles asociados a cambio climático, específicamente a reducciones en la precipitación y aumentos en la temperatura. Y estos fenómenos no tienen precedentes en la historia natural más reciente, y están sin lugar a dudas vinculados con cambio climático. Son fenómenos globales, como podemos ver, afectan a un número muy variado de taxas, incluyendo coníferas, angiospermas, arbustos, árboles, siempre verdes, caducifolias, y afectan distintos biomas, incluyendo mediterráneos, templados, boreales. Entonces, esta generalidad del fenómeno nos está sugiriendo muy fuertemente que el mecanismo fisiológico que causa esta respuesta de los árboles es también un mecanismo común a todas ellas. En Chile también han habido anomalías climáticas muy marcadas, especialmente entre el año 2010 y el año 2015, ha ocurrido un fenómeno que se ha llamado la mega sequía, porque han sido 5 años continuos de un déficit hídrico que ha alcanzado hasta el 70% de precipitación de manera continua ese periodo respecto al valor histórico. Este decrecimiento en precipitación, como podemos ver en la imagen de la izquierda, ha afectado especialmente al área mediterránea de Chile, pero también ha alcanzado a los bosques templados que se ubican más hacia el sur. Ello ha derivado, por supuesto, en un menor caudal en los flujos de agua dulce y también ha ido de la mano con aumentos, sobre todo en las temperaturas máximas. Y esa anomalía en la precipitación en Chile central, según los últimos registros, no ha acabado en el año 2015, sino que ha ido continuando. El déficit ha sido menos severo en los años más recientes, pero aún así ha sido déficit, para comenzar a acentuarse nuevamente a partir del año 2019. Entonces, como voy a mostrar más adelante, esto ha traído
consecuencias en la vegetación, y al igual que lo que sucede a escala global, vemos, todavía no podemos hablar de mortalidad porque estos efectos son muy recientes, entonces no sabemos realmente si es decaimiento o si es mortalidad, pero por el momento preferimos ser un poco conservadores en el juicio y mencionarlo como decaimiento. Como les anticipo aquí, ha afectado de manera muy, muy severa a partir del año anterior, de enero de 2020, en lo que es el bosque esclerófilo, bosque mediterráneo de Chile, un bosque, un hotspot de biodiversidad y muy rico en especies arbóreas, todas siempre verdes, todas angiospermas, y todas ellas manifestando un grado de decaimiento, de diversidad, de diversidad en cuanto a su severidad. Y también ha afectado a otras especies emblemáticas del país, como el pehueno, la araucaria araucana, el monkey puzzle, que es un árbol que está, una especie en peligro de extinción, un árbol que tiene una especie con mucho valor para las comunidades indígenas de Chile. Y bueno, y está evidenciando cada vez más estos signos de decaimiento que no habían sido observados en la dinámica de estos bosques de araucaria. Entonces, el primer marco para explicar lo que podía estar causando la mortalidad de los árboles fue propuesto por McDowell en el año 2008 en este famoso paper del New Phytologist, donde propone estos dos mecanismos: uno, el agotamiento de reservas de carbono, que lo asocia a sequías de larga duración y mediana intensidad, y que sería causado por cierre estomático prolongado, lo cual lleva a los árboles a vivir a expensas de sus reservas hasta que éstas se agotan. La evidencia en apoyo a esta hipótesis ha sido mezclada, ha sido mixta. Aquí hay un estudio clásico en apoyo y hay otro estudio clásico que no apoya esta hipótesis. Y una hipótesis alternativa que ha recibido mayor apoyo es la de la falla hidráulica, que propone un colapso de todo el sistema hidráulico, del funcionamiento cinemático de los árboles, causados por tensiones negativas extremas, mayores a las que el individuo es capaz de resistir, y estaría asociado a sequías severas y breves. Este segundo mecanismo ha recibido un poco más de apoyo, pero también ha sido recientemente desafiado o cuestionado, porque se ha planteado que esencialmente este apoyo está dado por estudios de correlaciones, y ciertamente cuando existe mortalidad es observable la falla hidráulica, pero eso no indica que sea realmente el mecanismo que está causando la mortalidad. La hipótesis también ha sido cuestionada porque un sistema hidráulico saludable no tendría sentido cuando el flujo de agua se interrumpe, ¿no? Este título de este pequeño paper comentario publicado en el Tree Physiology por Christian Körner en el 2019 lo dice todo: no need of pipes when the well is dry. No necesitamos unas bombillas saludables si lo que no tenemos es agua en el suelo. Entonces él plantea que en realidad el problema está aquí, a nivel de la raíz, y que si se corta el flujo aquí y el flujo de pérdida por cierre estomático, no tiene demasiado sentido tener esta bombilla en un estado saludable. Y además plantea que la mortalidad va a ocurrir una vez que el agua almacenada en el árbol se acabe y cause la desecación de los tejidos. Evidencia que también desafía la hipótesis de la falla hidráulica es este paper en Scientific Reports
que demuestra que la pérdida de la mitad de la conductividad hidráulica prácticamente no tiene impacto en el estatus hídrico de árboles maduros. Por otro lado, sabemos que en los árboles existe una significativa proporción de los carbohidratos que se ganan por fotosíntesis, que son destinados a formar azúcares con función osmótica, como la sacarosa, entre muchos otros, y que están en los árboles, en todos los árboles del mundo, en una cantidad significativa, de manera natural y a lo largo de todo el año. Y estos compuestos osmóticos sabemos que cumplen una función muy importante en las plantas porque permiten la aclimatación a distintos tipos de estrés, incluyendo la sequía, cumpliendo funciones fundamentales como la osmorregulación y la osmoprotección, que por lo tanto permiten entonces que una planta sea capaz de sobrevivir condiciones de sequía. Estos compuestos osmóticos pueden ser formados a partir directamente de la fotoasimilación, pero cuando esta fotoasimilación es impedida por diversas razones, también pueden ser formados a partir del pool de reservas de carbono del árbol, el cual tradicionalmente ha sido considerado como un pool que era funcional en términos de proveer energía y esqueletos de carbono para crecimiento, respiración y defensas. Sin embargo, estudios más recientes demuestran que este pool también es necesario, el pool de almidón, que es un compuesto inerte de reserva, pero es fundamental para proveer de manera constante estos compuestos osmóticos. Por lo tanto, estos carbohidratos no estructurales que reservan los árboles y que son fundamentalmente el almidón y los azúcares solubles totales, aquí abreviados como SS, incluyen entonces compuestos con función osmótica como directamente los muchos azúcares solubles, pero también otros que son inertes, pero que son precursores de estos compuestos osmóticos como el almidón. Y recientemente se ha demostrado en un paper muy, a mi modo de ver, significativo para el avance del entendimiento de las relaciones hídricas y del balance de carbono de los árboles, que realmente un adecuado funcionamiento hidráulico depende de un adecuado nivel de reservas de carbono. Entonces, brevemente, lo que hace este estudio es trabajar con un variado, con 3 niveles de luz a través de pares de plantas conectados por micorrizas. Entonces hay pares que están bien iluminados de plántulas de pino ponderosa, y hay pares donde una planta está totalmente en oscuridad y la otra conectada a través de micorrizas está iluminada. Y entonces lo que este estudio demuestra es que aquellas plantas que están totalmente oscurecidas, que sería esta planta de este par, tienen niveles de carbohidratos totales no estructurales muy por debajo de los del control, que son estos pares bien iluminados, y conforme a estos bajos niveles de carbohidratos no estructurales, es también muy bajo el potencial de presión, el componente del potencial hídrico llamado potencial de presión, y al mismo tiempo es prácticamente nula la capacidad de incrementar el potencial osmótico de estos individuos. Mientras que aquellas plantas que están iluminadas, pero que están conectadas mediante micorrizas por estas que tienen oscuridad total, presentan valores intermedios de reservas de carbono. Conforme a ello también son capaces de tener un componente de potencial osmótico algo más negativo, y conforme a ello también mejorar el potencial de presión.
Entonces, este estudio está demostrando este vínculo entre las reservas de carbono y el potencial hídrico, el funcionamiento hídrico de las plantas, algo que también había ya indicado el estudio de Michael O'Brien y colaboradores en Nature Climate Change en 2014. El rol de estos carbohidratos para la vida de las plantas en condiciones naturales también es fuertemente sugerido en un estudio que publiqué el año pasado, donde evalué el pool de carbohidratos totales no estructurales, almidón y azúcares solubles, sacarosa, glucosa y fructosa en distintas estaciones del año, en 11 especies de aquí de arbóreas, de aquí de Patagonia, y vi que prácticamente los niveles de estos azúcares solubles se mantienen invariables a lo largo del año. Y sumado a ello, los mínimos niveles tanto de azúcares, pero también de almidón y de compuestos no estructurales totales, son relativamente altos cuando se los expresa respecto al máximo estacional, lo cual significa que los árboles en condiciones naturales no toman el riesgo de agotar sus reservas de carbono. Y ello va muy en línea con lo que encontró el estudio de Martínez Vilalta en 2016, evaluando todos los biomas y todos los grupos funcionales para los cuales había datos estacionales de carbohidratos, y se encontró que las plantas a nivel global mantienen mínimos de reservas de carbono de entre 40 y 50%. Entonces, todo ello nos está sugiriendo que las plantas no pueden vivir sin reservas de carbono y por supuesto en relación a la sequía. Ahora, lo que sucede cuando existe una condición de sequía es que las plantas cierran sus estomas, reducen la asimilación de carbono y son forzadas a vivir a costa de sus reservas. Ello puede conllevar a que existan insuficientes reservas de carbono para cumplir con estos requerimientos osmóticos que son fundamentales para la vida de las plantas, y que por lo tanto sobrevenga la desecación de los tejidos y la mortalidad de los individuos. Por lo tanto, lo que estamos evaluando en estos estudios que voy a mostrar a grandes rasgos, la pregunta común a todos estos estudios, es ver cuáles son los efectos de las recientes sequías de Chile sobre el estatus de reservas de carbono en general y compuestos osmóticos en particular. Primero les voy a mostrar unos resultados que hemos estado obteniendo con la doctora Susana Paula de la Universidad Austral de Chile, donde hemos evaluado el efecto de esta larga y continua sequía en el bosque esclerófilo de Chile central, donde el impacto es el mayor impacto visual que ha tenido la sequía en Chile, pero donde afortunadamente para quienes estudiamos estos fenómenos, no todas las especies son igualmente afectadas, sino todos los individuos de una misma especie muestran el mismo grado de afectación, lo cual nos ha permitido hacer un estudio tanto a nivel intraespecífico como interespecífico. Entonces, lo que hicimos fue en principio clasificar a todas las especies de este bosque por su grado de decaimiento, desde severamente afectadas hasta menos afectadas. Por supuesto, no hay ninguna especie que no esté afectada. Y este índice de decaimiento lo construimos en base al grado de defoliación y a la pérdida de verdor. Las especies, como les mencionaba, son todas angiospermas, siempre verdes, con un grado de esclerofilia muy alto. No tengo aquí el nombre de las familias, pero puedo facilitarles esa información de manera más directa después de esta presentación.
Entonces, les voy a mostrar un resumen de los resultados que hemos estado obteniendo para las especies que están en la tabla en color rojo, que son aquellas donde pudimos encontrar un grado suficiente de variación intraespecífica. Entonces, lo que hicimos fue clasificar un grupo de especies severamente afectadas, donde hemos incluido a estas tres: Retanilla trinervia, Persea medianiana y Azara celastrina. Luego un grupo de medianamente afectadas y luego las que son levemente afectadas. Para cada una de estas categorías, para cada una de las especies que conforman estas categorías, tenemos individuos que están en una condición de sequía indicada por la barra color café y en una condición control, es decir, individuos que se ven visualmente están en mejor estado que otros. Entonces hicimos un modelo lineal mixto utilizando las especies como un factor aleatorio, y consideramos el estado de decaimiento de la especie y la condición a nivel intraespecífico y la interacción entre estas dos variables como los factores fijos del modelo. Y lo que obtuvimos es una interacción muy significativa entre el estado de los individuos a nivel interespecífico y la condición a nivel intraespecífico, de manera tal que los carbohidratos totales no estructurales de las ramas de estos árboles formadas el año anterior a la sequía varió de una manera interactiva. Es decir, al comparar los árboles control en las distintas categorías de severidad, no hubieron diferencias significativas. Sin embargo, los árboles que se veían aparentemente muy afectados en las especies con grado de decaimiento intermedio y leve, tuvieron niveles de carbohidratos totales significativamente mayores a los que tuvieron aquellas especies severamente afectadas. Y este patrón fue directamente causado o derivado por la variación en carbohidratos solubles más que en almidón. Es decir, las especies menos afectadas por sequía pudieron mantener carbohidratos solubles totales en concentraciones elevadas en sus individuos más afectados por sequía, mientras que aquellas especies severamente afectadas incluso tuvieran una tendencia hacia reducir esa capacidad de acumular carbohidratos solubles. Y lo mismo se ve en este análisis de correlación, donde comparamos el tamaño del efecto restando de la media de azúcares solubles totales de los árboles de una determinada especie que presentaban decaimiento, le restamos el valor medio de los árboles que estaban en una condición control. Y lo que vimos es que estos árboles que tenían decaimiento cuando fueron capaces de acumular azúcares, que serían estos valores positivos que ven aquí en la gráfica, cuando esto sucedió, cuando esta acumulación fue posible, entonces el índice severidad medido como la pérdida de verdor fue menor. Esto se relacionó a una capacidad
de degradar almidón, pero en este caso la correlación fue no significativa, indicando que esta acumulación de azúcares vino en gran medida directamente de la fotosíntesis. Por lo tanto, considerando que los climas mediterráneos se caracterizan por la presencia de veranos secos y cálidos, y considerando que las plantas de biomas mediterráneos acumulan azúcares solubles totales en los meses de verano a nivel global, es posible que las plantas de ambientes mediterráneos es posible que esta acumulación que vemos a nivel global de azúcares solubles totales por esta banda color verde, y que ocurre tanto en hojas como en leño aéreo y en raíces, refleje un requerimiento natural de todas las plantas que viven en estos ambientes y que necesitan estos compuestos osmóticos para hacer frente a estas condiciones de sequía extrema. Por lo que de momento creemos que la capacidad de acumular azúcares es determinante para poder enfrentar la sequía en estas especies de Chile central, donde además vemos que hay una diversidad en tolerancia a sequía, pero que esta diversidad está mediada por la capacidad entonces de acumular carbohidratos solubles. Y bueno, pues las especies con menor decaimiento aparente son aquellas capaces de acumular solutos en condiciones de sequía extrema. Luego voy a mostrarles también, me voy a mover un poco hacia otros bosques, hacia el caso de Araucaria araucana, una especie emblemática en Chile, por lo que les comentaba anteriormente, por el valor que esta especie tiene para las comunidades de pueblos originarios, tiene un valor turístico, es una especie endémica de los bosques del sur de Chile y Argentina. Este es un estudio en colaboración con el doctor Milton Jiménez Castillo de la Universidad Austral de Chile. Y la distribución de Araucaria... No, estoy haciendo tarea yo. La distribución de Araucaria araucana es bastante restringida en esta área donde pueden ver mi flecha. Más o menos aquí, no más al sur. Y bueno, desde hace un par de años se ha comenzado a observar este fenómeno de decaimiento, coincidente con este fin de este periodo extremadamente seco que duró hasta el año 2016. Sin embargo, también ahora se ha vuelto a pronunciar la sequía y se ha vuelto a observar nuevamente un decaimiento en Araucaria araucana, el cual había sido recuperado junto con la recuperación en precipitaciones durante el 2017 y el 2018. Entonces, lo que les voy a mostrar es un estudio muy pequeño que hicimos durante el año 2016, que fue el último año del periodo seco en esta zona, un periodo que tuvo 20% de déficit de precipitación anual, 25% de déficit para la estación de crecimiento, un periodo también anómalo en cuanto a temperaturas más cálidas. Y bueno, la Araucaria araucana también es un sistema muy interesante de estudiar, porque de acuerdo a Brodrick y colaboradores, pertenece a una de las familias más isohídricas, es decir, con mayor capacidad de regulación estomática frente a pequeños grados de estrés hídrico. Por lo tanto, esperábamos encontrar en aquel momento evidencia de agotamiento de reservas de carbono. Y bueno, lo que encontramos fue que
el incremento en área basal de árboles que se veían tanto saludables como no saludables, disminuyó marcadamente en el año seco, es decir, hubo un resentimiento en el crecimiento, pero no vimos una clara evidencia en este año 2016 de niveles agotados de reservas de carbono, ni de almidón, ni de azúcares. Sin embargo, en el año siguiente, en el año 2017, vimos que tanto aquellos árboles que estaban en una condición más saludable, como indican las barras verde oscuro, como los que estaban en una condición más enferma, tuvieron una tendencia que fue significativa para los tres compuestos a aumentar, ¿no es cierto?, las concentraciones en las acículas, es decir, apenas se recuperó la precipitación, Araucaria araucana restableció, creemos que eso es lo que sucedió, incrementó porque priorizó sus niveles de azúcares, almidón y reservas de carbono a costa de crecimiento. No vimos este restablecimiento en el caso de la raíz, e incluso vimos que hubo una disminución en los niveles de azúcares en la raíz. Pero en términos generales, sí, lo que observamos es que fue prioritario el balance de las reservas de carbono por sobre el crecimiento. Luego estudiamos los efectos de la sequía en una especie también emblemática en Chile, porque también se encuentra en un estado de conservación crítico. Es una especie muy longeva, puede vivir hasta más de 1000 años. Es conocida como el alerce, es de la familia Fitzroya Cupressaceae, ¿sí? Que como veíamos en el esquema anterior, es relativamente menos isohídrica que la Araucariaceae. Y en este caso, que es una colaboración con la doctora Rocío Urrutia, del Instituto Forestal de Chile, ella estaba interesada en evaluar la recuperación del alerce, que es esta especie que ven más aquí y aquí, ¿sí? Posterior a toda esta tendencia de reducción en la precipitación de verano y de aumento en las temperaturas de verano, pero en particular después a estos 2 años extremadamente secos que fueron 2015 y 2016. Entonces, lo que se encontró es que ella estudió 2 sitios, un sitio húmedo y un sitio más mésico, y tanto adultos como saplings, y se observó que solo en el sitio mésico hubo un efecto marginalmente significativo en el crecimiento. No hubo demasiado resentimiento en el crecimiento, y solo este efecto se vio cuando incluimos tanto adultos como saplings, sin distinguir por clase de ontogenética. Y el efecto, tuvimos mucha diversidad en las respuestas del carbono, pero el efecto más claro que pudimos observar es que tanto en el sitio lluvioso como en el sitio mésico, este es el primer año ya húmedo, este es la primera estación de crecimiento, inicio de estación septiembre, y esto es prácticamente fines de la estación de crecimiento, inicios de otoño, abril. De esta primera estación de crecimiento húmedo, vimos que hay niveles de azúcares solubles expresados aquí como una fracción de los carbohidratos totales no estructurales,
que fueron significativamente mayores a los observados en el verano siguiente, cuando ya habíamos pasado entonces 2 estaciones de crecimiento lluviosas. Entonces es como evidencia de que inmediatamente después de la sequía, al igual que como veíamos en Araucaria, hay una priorización hacia formar azúcares solubles en ramas de ambos sitios, también en el tronco, los árboles de ambos sitios, y también un poco con algunas interacciones se observó esto, sobre todo aquí en la raíz, y en menor medida y prácticamente solamente aquí en las acículas. Entonces vemos también en el caso de Alerce esta necesidad de restablecer las reservas de carbono, sobre todo de los azúcares solubles, que a diferencia de Araucaria araucana no ocurren a expensas, al menos de manera tan marcada, del crecimiento, sino que más bien sugieren que hay suficiente carbono tanto para restablecer estos niveles de carbohidratos no estructurales con función osmótica, como de seguir creciendo. Y voy a ya finalizar mi presentación con el caso de la sequía en Patagonia, que es la región donde actualmente resido. Patagonia es una región interesante para estudiar la sequía por el gradiente pluviométrico que tiene. En menos de 200 kilómetros la precipitación varía desde 4.000 milímetros por año a 200 milímetros por año. En el estudio que les voy a mostrar, por cuestiones sobre todo de acceso, nos enfocamos como sitio húmedo en lo que es el área de 2.500 milímetros y las zonas secas áreas de 500 milímetros. O sea, igual tenemos 5 veces, ¿no es cierto?, de diferencia en precipitación anual. Y bueno, lo que ocurrió en Patagonia fue una sequía muy marcada durante la estación de crecimiento 2015-2016, tanto en la parte húmeda del gradiente, mésica y más seca. Ustedes pueden ver en las barras azules es la precipitación mensual histórica, y en el color gris vemos cómo fue la primavera del 2015, fíjense, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, siempre por debajo de los valores históricos. Luego cambiamos de año en el 2016 con un mes de enero extremadamente seco, que se recuperó un poco hacia finales del verano, pero siempre por debajo de los valores históricos. Esta sequía fue aproximadamente de un 30-35% en la parte húmeda y mésica de nuestro gradiente pluviométrico, y fue más extrema aún en la parte seca, alcanzando un 45%. En este gradiente nosotros con el doctor Alex Fajardo hemos llevado a cabo una evaluación que intentamos fuese un poquito más comunitaria. Y nos aprovechamos del gradiente que hay también en especies. Entonces, tanto en la zona húmeda como mésica y seca, tenemos la presencia de Embotrium coccinium y de Nothofagus antártica, que son 2 especies de amplia distribución, que voy a referirme a ellas como de ancho nicho o amplio nicho de distribución. Mientras que en cada sitio también tenemos, o generalistas, ¿verdad? Son especies generalistas. Mientras que en cada sitio también tenemos especies que son particulares de ese sitio, o especialistas, o de nicho angosto o narrow niche breed.
como son las que podemos ver sin resaltar en negrita para cada uno de los sitios. Entonces, en este esquema les voy a mostrar el incremento en área basal, es decir, cuáles fueron las tendencias en el crecimiento radial antes de esta sequía para las especies de amplio nicho y de aquellas más especialistas o nicho restringido. Y lo que encontramos es que no hubo, lo cual nos llamó muchísimo la atención, para ninguna de las categorías de nicho vimos un efecto significativo de las especies, es decir, de la sequía, es decir, la sequía no tuvo impacto alguno sobre la tasa de crecimiento radial. Las especies fueron absolutamente insensibles a la sequía en términos de su crecimiento radial. Por supuesto, las especies de clima seco, o en el clima seco siempre crecen menos, y también vimos que las especies de nicho angosto, pequeño, crecen más, sobre todo por una tendencia dada en el sitio México. Otro resultado realmente llamativo por su consistencia en el gradiente y en las categorías de las especies, es que vimos que la sequía tuvo un efecto altamente significativo sobre la proporción de azúcares solubles formando los carbohidratos totales no estructurales de ramas. Es decir, tanto las especies de amplia distribución como de distribución restringida mostraron un aumento en respuesta a la sequía en la proporción de azúcares solubles totales. Y esto se observó a través de todos los climas. Por lo tanto, independientemente del clima y del ancho de nicho de los azúcares solubles, incrementaron después de la sequía, y según lo que veíamos en el gráfico anterior, este incremento no vino a costa de crecer menos. Para terminar con nuestro grado de sorpresa, totalmente contrario a lo que uno espera de acuerdo a la literatura y a la teoría ecofisiológica, encontramos que posterior a la sequía, las especies, las distintas especies en los distintos climas no aumentaron la cantidad de carbono 13 que forma sus tejidos. Muy por el contrario, ustedes pueden ver que la barra roja que indica el valor de enriquecimiento de los tejidos con carbono 13, un indicador del grado de cierre estomático, tendió a ser generalmente menor. En algunos casos esa diferencia fue más marcada que en otras, pero lo cierto es que cuando lo hicimos a nivel de todas las especies y los climas, este efecto, esta disminución en la asignatura de carbono 13 y no un aumento, fue muy significativo estadísticamente. Y luego vimos que en general tampoco hubo un angostamiento en el diámetro de los vasos de esas ramas, sino por el contrario, esos vasos tendieron a permanecer en el mismo tamaño o incluso aumentar de tamaño, una tendencia que se vio más aquí en el sitio México, y que finalmente fue reflejada en el test estadístico. Por lo tanto, en Patagonia hemos visto con gran sorpresa que todas las especies responden al unísono frente a la sequía, es decir, es uno de los primeros estudios que reporta
una respuesta comunitaria, sobre todo en climas templados. Hay algunos estudios sobre respuestas comunitarias, sobre todo en ambientes tropicales, pero muchos menos en climas templados, en bosques templados. Y esta respuesta común a todas las especies no fue una estrategia de conservar agua, sino más bien de derrochar más agua. Posiblemente el carbono ganado fue suficiente para abastecer las demandas de crecimiento y las demandas de compuestos osmóticos, pero todavía estamos sin poder explicar demasiado esta respuesta de abrir más los estomas en vez de cerrarlos. Eso es una reacción bueno, muy llamativa, para la cual no tenemos todavía una explicación concluyente. Entonces, de modo general, vemos que hay decaimiento por sequía en la zona mediterránea de Chile, pero no en la zona templada. Posiblemente esto se debe a diferencias en la severidad y en la duración de las sequías. Chile Central experimenta sequías de larga data que llegan hasta un 70% de déficit hídrico, mientras que las sequías son más intermitentes en el sur de Chile y oscilan entre los 25 y los 45% de déficit hídrico. Ahora, en todos los casos, vemos una relación muy estrecha entre la resiliencia de los árboles a la sequía y la capacidad de acumular azúcares solubles. Así que eso es lo que les quería contar. Les agradezco el tiempo y a ustedes por atender esta presentación, y agradezco en general a todos los estudiantes y a asistentes del proyecto. Muchísimas gracias, doctora Frida Piper, por esta excelente presentación. Ahora queremos saber si hay algunas preguntas, entonces siéntanse por favor libres de hacer preguntas a la doctora Frida Piper. Sí, yo tengo una pregunta, Frida. Es muy interesante tus resultados con el delta de carbono 13, que pareciera que las plantas después de la sequía fueron como más profligate, usaron mucho más agua, derrocharon el agua. Pero quería saber si de casualidad puede que haya un efecto de la fuente del CO2 que están tomando las plantas en diferentes partes del año, y que bueno, que esa acumulación de carbono 13 quizá no sea igual a lo largo del año, porque quizá la muestra original del CO2 que está en el aire pueda que tenga una señal un poco diferente, o no crees que eso pueda tener efecto tan pronunciado, porque en este caso se ve que hubo mucha acumulación. Mira, no se me había ocurrido. Yo creo que por el grado de aislamiento que tienen estos bosques respecto a zonas urbanas, a la baja urbanización del área, a los vientos tan fuertes que caracterizan el área, me cuesta pensar en que el nivel atmosférico de dióxido de carbono haya variado en este plazo breve de años, que fueron 5, ¿verdad? El 2000 no lo dije, pero fueron 2013 y 2017, ¿sí? 4 años. Entonces me cuesta pensar que esa sea una posibilidad. Ok, vale, gracias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat si no quieren prender sus micrófonos para hablar, o también pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas personalmente.
Bueno, yo estaba pensando acerca de lo del carbono 13. Para mí es entendible que los valores en el momento de recuperación de la planta, los valores de carbono 13 hayan bajado porque los estomas están más abiertos. Entonces, menos carbono 13 es asimilado porque está restringido, ¿no? En contra de, pues es más pesado, entonces es más difícil de asimilar. Es forzado a ser asimilado en el caso de que los estomas estén cerrados. Entonces, si los estomas están abiertos, yo sí esperaría una reducción. Lo que pienso que la reducción no haya sido tan drástica y que estadísticamente no haya dado diferencia para muchas especies, creo, sería que pues en ese momento en la planta que está tratando de recuperarse y recuperar el crecimiento no haya sido tan alto como se esperaba, como para observarse esa reducción, una reducción drástica en carbono 13, pensaría yo. Sí, algo que tampoco mencioné, pero que responde en cierta manera a tu pregunta, es que el carbono 13 se tomó o sea, los análisis de carbono 13 se realizaron en ramas de 3, 4 años. Vale decir que cuando en el gráfico tú ves el before o antes de la sequía, son ramas que fueron formadas en una condición de no cierre estomático, es decir, fotoasimilación sin restricción hídrica. Mientras que el after son ramas que pasaron por ese periodo de sequía. Y es cierto lo que tú dices, está ese tejido, tiene una mezcla del carbono que fue fijado en el periodo seco, ¿sí? Con carbono que fue fijado en el periodo cuando ya la precipitación se recuperó. Y eso podría estar haciendo un ruido, ¿sí? No obstante, nosotros pensamos que el después considera una mezcla de carbono donde hubo sequía, mientras que el antes es una historia de carbono donde no hubo sequía, y por lo tanto aún así esperábamos ver una señal hacia enriquecimiento de carbono 13 en el después de la sequía, porque ese después incluye el tejido del durante también. O sea, es un después, pero en el caso del carbono 13 es después y durante, y en el caso del antes es realmente solo húmedo, ¿sí? Y lo que mencionas respecto al crecimiento, no comprendo bien el vínculo de crecimiento con carbono 13, pero sí quiero mencionar que son especies de muy lento crecimiento en general. Esa yo creo que es una diferencia fundamental con el resto de los eventos de mortalidad que ocurren en los bosques templados de Europa y de Estados Unidos. Entonces las demandas hídricas para crecer en estas especies son muy bajas. Y sin duda esa menor demanda puede explicar gran parte de esta resiliencia. Hay una pregunta que yo quería hacer adicional, perdón, y es que al inicio de la presentación tú haces una clasificación como una especie de índice por el grado de verdor y el grado de crecimiento de las plantas referente al grado de severidad de la sequía, Sí, ¿cierto? sí. Pues no estoy muy familiarizada con lo de los índices, quería saber en base a qué organizaron ese índice o si existe algunos otros índices que otros estudios han realizado para poder valorar y poder comparar con otros estudios este decaimiento. Ese es el índice de decaimiento. O sea, ¿cómo podría tu estudio compararse con otros estudios con las mismas especies en otras regiones, por ejemplo? Sí, mira, justamente no existen demasiados estudios comunitarios
porque estos fenómenos de mortalidad o de decaimiento masivo, al menos lo que se reporta en la literatura, son de bosques más monoespecíficos o conformados por pocas especies, ¿verdad? Todos sabemos que prácticamente todo lo que sabemos de tree mortality viene del Juniperus y del Pinus edulis, ¿ya? Sabemos muy poco de otras especies y yo no conozco un estudio donde se hayan evaluado grados de decaimiento en una escala comunitaria tan grande como este. Probablemente los hay, pero al menos para ambientes mediterráneos, que fue lo primero que revisamos, solo encontramos los estudios sobre todo de los investigadores españoles, donde ellos han estudiado principalmente al Scott Pine, el Pinus silvestris, y en base a esos estudios nos inspiramos. Ellos trabajan tanto con pérdida de verdor como con defoliación. Entonces, los seguimos, los copiamos un poco en evaluar el grado de decaimiento. Pero claro, lo adicional que nosotros hicimos fue trabajar a llevar este índice a todas las especies. Y hay especies que pierden el verdor, pero que mantienen las hojas, y hay otras que pierden el verdor y botan las hojas, y hay otras que botan las hojas, es decir, que manifiestan defoliación aún con las hojas verdes. Entonces, luego de pensar cómo podíamos generar una clasificación que fuese comparable un poquito a lo que había para otros ambientes mediterráneos, como España, y creo que en grupos de Italia también lo han hecho, y lo que teníamos allí, bueno, decidimos generar este índice de decaimiento combinando estos dos índices, la defoliación y el verdor. De manera tal que consideramos que un grado de defoliación muy alto siempre es un grado de decaimiento muy alto independientemente de la pérdida de verdor, y una pérdida de verdor muy alta es un grado de severidad, de decaimiento muy alto independientemente del grado de defoliación, pero la combinación de ambos también, por supuesto, es un grado de severidad muy alto. Este es un índice que lo generamos en el momento en que vimos este fenómeno. Esto está continuando. Vamos por eso es un trabajo que aún no está publicado y que dista mucho de hacerlo, porque tenemos que ir viendo, ¿no? Estamos un poco, me imagino que es el caso de ustedes, estamos viendo cómo reaccionan las especies. A veces vemos un síntoma y no sabemos si es daño o si en realidad es una respuesta de aclimatación que le va a ayudar a sobrevivir. Entonces, es algo, tomémosle como provisorio, pero al menos comparable con lo que se ha hecho para Scott Pine en los bosques mediterráneos de Europa. Me agradó mucho esa aplicación de ese índice, y yo creo que es muy fácil para, por ejemplo, para las personas que quieren hacer estudios en comunidades y personas que quieran colaborar con la toma de datos en campo. Podría ser esta una herramienta muy buena para poder como normalizar datos, ¿cierto? Y para hacer que las personas que trabajan en el campo más fácilmente puedan evaluar este decaimiento que tú llamas. Me parece excelente, me gustó mucho. Tengo otra pregunta, una ultimita ahí, si nadie más, ¿alguien quiere hacer más preguntas? Yo quería saber solamente cómo mides el grado de verdor, ¿con un SPAD? No. Visual. De momento ha sido visual, ¿ah? Pero por la misma persona, o sea, minimizando el sesgo humano.
Pero ha sido visual. Este es un estudio realizado con prácticamente sin recursos, ¿no? Porque son estos fenómenos para los cuales tú no tienes proyectos y te encuentras en el campo con una cosa muy impresionante y quieres estudiarla y te tienes que arreglar un poco con la logística que tienes. Entonces, no lo hemos hecho con SPAD, pero sí que sería bueno empezar a correlacionarlo. Queremos prolongar, estamos ahora tratando de conseguir financiamiento para prolongar este estudio y para poder respaldar mejor este índice, como te mencionaba anteriormente, ver si efectivamente la clasificación de severidad por grado de verdor y de foliación se correlaciona con esto que estamos llamando daño y quizá no con una respuesta que termine siendo positiva, ¿no? De aclimatación. Okay. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, doctora Frida Piper, muchísimas gracias por su intervención y los invitamos entonces a todos a que nos sigan y que pues podamos continuar con estos seminarios. Ya tenemos a otra persona para el seminario de marzo, entonces ya lo estaremos organizando. Yo creo que no es más por el momento. Ya son las 11:01. Doctora Frida Piper, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y si alguien quiere consultar más específicamente mi correo, creo que está ahí en la red latinoamericana de Okay. ecofisiólogos, pero también se los dejo aquí en el chat. A veces pasa que las preguntas surgen en el tiempo. Sí. Así que eso. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes y por las preguntas que siempre son un gran aporte para seguir mejorando. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Elainis. Sí, no, muchas gracias, Frida. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Bueno, Igualmente, adiós. gracias. Adiós.